Primera de Corintios capítulo 15, el verso 33. Vamos a ponernos en pie todos por reverencia a la palabra del Señor. Si usted no lo ha encontrado aún, dígame, espéreme hermano, no lo he encontrado, y con gusto le voy a esperar, porque no estoy tan interesado en acabar con lo que tengo en mis apuntes, sino más bien que todos vayamos a pasito de tortuga, lentos pero seguros de lo que estamos recibiendo, oyendo de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, el verso 33, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pastor, ¿por qué cada vez que leen la Biblia ustedes dicen en el nombre del Señor Jesucristo y no en otra forma? Porque allá en mi pueblo decían de una manera, yo me acuerdo que decían Dios, pero ¿por qué ustedes dicen solo en el nombre de Jesús? Bueno, porque la Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 3, el verso 17, que todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra o de hecho, como los bautismos o leer la palabra o cualquier otra cosa, debemos de preceder o anticipar el nombre del Señor Jesucristo primeramente. Entonces vamos a leer estos versos. Por lo tanto, debemos de anticipar el nombre del Señor Jesús, porque así lo enseña la palabra. Gloria a Dios. Dice 1 Corintios 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Repitamos el verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ayúdeme a orar. Padre amado, una vez más, gracias te doy por este privilegio enorme que usted nos da, Señor, de traer el consejo de su palabra bendita. Señor, hay miles de hermanos y hermanas que tienen mejor talento, mejor vocabulario, mejor léxico y mejor capacidad y habilidad. Pero usted me concede en este día, Señor, el privilegio de traer el consejo de su palabra. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea usted obrando en cada uno de nosotros, tratando conmigo primeramente y con cada uno de los que escuchan esta palabra o aquellos que lo van a recibir o escuchar a través de las distintas plataformas sociales. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno. Entonces vamos a hablar un poco, es más, la enseñanza de ahora la vamos a estar retomando y vamos a estar basándonos en estos versos que acabamos de comenzar a leer, donde 1 Corintios 15, 33 dice, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cuántos creen que si nosotros estamos allí envueltos o en medio de malas conversaciones, tarde o temprano terminaremos o terminarán afectando nuestra conducta, nuestra manera de ser? ¿Cuántos creen que puede pasar eso? Muchas veces creemos que no, que realmente nosotros podemos estar en medio de todo tipo de conversaciones y que no pasa nada. Yo tengo, muchas veces las personas creen que tienen una buena madurez, que nada ni nada les afecta, pero ya el Señor lo está hablando anticipadamente. Entonces traigo un título en forma de pregunta, porque de alguna manera estoy utilizando este verso para iniciar, que está hablando acerca de las conversaciones, pero de alguna manera está hablando de todo lo que somos cada uno de nosotros. Entonces el título para compartir en esta hora viene en forma de pregunta. ¿Cómo actúas en lo secreto? Ese es el título para esta hora. ¿Cómo actúas? ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas cuando estás en lo secreto? Cuando hablo en lo secreto, no estoy hablando que usted está en un lugar como meramente donde nadie tiene acceso a usted, sino estoy hablando de su vida fuera de estas cuatro paredes, de este lugar que llamamos santuario, de este lugar que llamamos iglesia. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu forma de hablar cuando estás fuera de la iglesia? Ahora debemos de tomar en cuenta, amados hermanos, que el tiempo que usted y yo pasamos dentro de la iglesia
si viniéramos a los 3 servicios que tenemos por semana, realmente el tiempo que usted y yo pasamos dentro de la iglesia es un tiempo bastante corto. Amén. Es un tiempo bastante limitado. Mire, por ejemplo, si hablamos del día lunes, estamos hablando de 1 hora 15, cuanto mucho, y 1 hora y media lo máximo, pero realmente estamos hablando de 1 hora. Si estamos hablando del día viernes, estamos hablando de 1 hora y media, 2 horas máximo. Si estamos hablando del día domingo, como en este momento, estamos hablando de 1 hora y media a 2 horas. Si hacemos la suma, más o menos estamos hablando de 5 a 6 horas. Si repito, en el caso que viniéramos a los 3 servicios, 3 horas realmente que estamos dentro de lo que es la casa del Señor. El resto del tiempo lo pasamos fuera de la casa del Señor. Ahora, la pregunta una vez más: ¿cómo nosotros vivimos cuando estamos fuera de la casa del Señor? ¿Cómo nosotros hablamos? ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros nos movemos? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Qué es lo que yo huelo? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo son mis acciones? Ahora, es importante que, y de alguna manera el Señor me estaba trayendo esto a mi memoria, porque es importante que nosotros entendamos que nuestra vida, nuestra estadía en esta tierra, pasamos más tiempo fuera de la casa del Señor que dentro de la casa del Señor. Por eso estoy retomando esto, porque es importante que nosotros entendamos que venir a la casa de Dios no es una pérdida de tiempo. No es solamente ir a despabilarme, a distraerme un poco. No. Venir a la casa de Dios es venir a recibir la palabra de Dios. Es venir a recibir instrucciones que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros, en donde en este tan corto tiempo va el Señor a tratar de instruir su vida para que cuando salga de la casa de Dios, usted pueda enfrentar a todas las cosas que están allá afuera. Debemos entender que la mayoría de personas que encontramos afuera, o el mundo que está fuera de esta congregación, en su mayoría no es un mundo que está lleno de creyentes, sino todo lo contrario. Es un mundo que está tratando de destruirnos, que está tratando de desviarnos, que está tratando de cambiar nuestra manera de ser. Entonces es importante que nosotros entendamos y debemos de aprovechar el corto tiempo que pasamos en la casa del Señor. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque Dios nos permite tener 3 servicios. Hay lugares donde yo me he podido dar cuenta en donde se reúnen una tan sola vez a la semana. Ahora imagínese tener un servicio de 1 hora y media, de 2 horas, y con esas 2 horas es más que suficiente, que tiene que recibir toda la palabra de Dios, la instrucción, para poder aguantar el resto de la semana. ¡Wow! Es tremendo, amados hermanos. Es como, yo no sé si usted ha escuchado, pero cuando las personas sufren de algún tipo de vicio, alcohol o drogas, y van a lugares para ser tratados, donde de alguna manera van a tratar de recibir algún tipo de charla, donde los van a instruir para que ellos no vuelvan a caer en el alcoholismo, en el tabaquismo, en la droga, etcétera, etcétera. A ellos se les hace énfasis que por ningún motivo, por ninguna razón, ellos dejen de asistir a estos lugares que están preparados para poder ayudarlos a cada uno de ellos. ¿Qué pasa cuando muchas de estas personas se sienten que ya transcurrió un tiempo y ahora dicen, no, yo ya no recaigo en el vicio? Y dejan de asistir a los lugares donde están siendo instruidos, donde están siendo capacitados, donde están siendo o recibiendo algún tipo de fortaleza o destreza o habilidad para que puedan enfrentar todo esto. Se alejan y con el paso del tiempo recaen una vez más en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en tantas cosas. Ahora, de igual manera nosotros tenemos que entender que cuando venimos a la casa de Dios, nosotros no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, no tenemos toda la habilidad ni toda la destreza, a pesar que el Señor está con cada uno de nosotros. Tenemos que entender que es necesario venir a la casa de Dios para ser instruido, porque allá afuera hay todo un mundo que está
con todo tratando de ver cómo nos distrae, cómo nos afecta para que nuestra acción, nuestra manera de ser allá afuera, fuera de la casa de Dios, sea distinta. No como lo dice el Señor en su palabra, sino como el mundo lo está enseñando. Ahora, note que el versículo con el cual estamos iniciando dice: no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, curiosamente estaba leyendo por ahí donde dice que las mujeres por lo general hablan un promedio de 27,000 palabras por día. Escuchen, las mujeres promedio hablan 27,000 palabras por día. Contrario a los hombres hablan 10,000 palabras al día. Eso no es cosa del otro mundo. Por lo general se conoce, sabemos que hay alguna excepción a la regla, pero por lo general los hombres como que hablamos menos. En contraposición o lo opuesto, a las mujeres hablan un poquito más. Ahora, no vamos a entrar en discusión de esto que estoy mencionando, sino más bien del hecho es que ¿qué tipo de conversaciones, qué tipo de palabras están saliendo de nuestra boca cuando estamos fuera de la casa del Señor? Porque aquí, dentro de la casa del Señor, todos somos bien amigables, sonrientes, bien colaboradores. Bien, le abrimos la puerta y que siéntese, que aquí, que esto, bienvenido. Y no hayamos qué hacer. No hayamos dónde poner a los hermanos. Y no me malinterpreten, no digo que eso sea malo, gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué pasa cuando salimos de este lugar? Porque la mayor parte de nuestra vida, hermanos, es afuera de la casa de Dios. El tiempo que estamos aquí es tan cortito. Yo digo muchas veces, digo, Señor, qué rápido pasa esto. Pero, ¿cómo actuamos? ¿Cómo somos salud? ¿Cómo somos cuando estamos fuera de la casa del Señor? ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Quiénes son nuestros conocidos? ¿Quiénes son las personas con las que nos llevamos o con los que interactuamos? Es interesante, amados hermanos, cómo es la manera en que nosotros estamos hablando. Porque aquí adentro, pues, todo es tan bonito. Y qué bonito es que la iglesia pudiera expandirse de tal manera que abarcara hasta donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos. Creo que eso de alguna manera ayudaría, pero lamentablemente la iglesia solamente puede estar, o el lugar donde nos reunimos, quiero aclarar, solamente puede estar en un lugar al mismo tiempo, y el resto de la diferencia va a llevarse a cabo a través de nuestra vida, a través de lo que nosotros somos. Por eso es importante que nosotros recibamos el consejo, recibamos la instrucción, para que cuando estemos allá afuera, el Señor a través de nosotros pueda hacer la obra que tanto estamos necesitando. Y no solamente nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, aquellas personas con las cuales usted y yo nos llevamos. Dice el diccionario que la conversación es la acción y efecto de hablar con una o más personas. Puede ser un diálogo, una plática o cualquier cosa. Pero ahora el punto es el siguiente: ¿cómo son nuestras conversaciones fuera de la casa de Dios? Pregúntese por un momento. Pregúntele a su hermano que está a la par: hermana, ¿cómo son las pláticas, las conversaciones que usted tiene cuando está fuera de la casa del Señor? ¿Qué tipo de pláticas? ¿Qué tipo de palabras? ¿Será que están saliendo palabras buenas? ¿Será que están saliendo palabras, hijo de P, de la chin? Hermanos, ¿qué tipo de palabras son las que están saliendo de nuestra boca? Hermanos, nosotros somos pueblo de Dios, amén. Somos lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. O cuando nos enojamos, estamos airados, molestos. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Con los hijos cuando se portan mal, con el esposo,
cuando hace algo indebido, o la esposa no hizo lo que yo quería. ¿Qué tipo de palabra, qué tipo de acciones están saliendo de nuestra vida? ¿Cómo usted está actuando cuando vive fuera de la iglesia? O sencillamente como esta pantalla o esta que estamos usando acá. ¿Será que en la iglesia me pongo mi traje de cristiano? En la iglesia, y gloria a Dios por todo eso, pero cuando salgo de la iglesia me quito mi traje de cristiano, me quito mi traje de cristiano, me quito mi traje de creyente, me quito mi traje que soy lavado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, y allá es una cosa, pero aquí es otra cosa. Aquí yo hago lo que quiero. Aquí que no se acerque el pastor ni ningún hermano, porque aquí no me hablen tanto de Biblia, no me hablen tanto cómo criar y educar a mis hijos, porque aquí yo mando. Allá en el templo es el pastor o los hermanos, pero aquí yo soy el manda más. Y yo decido lo que voy a hacer. Ahora, es interesante que nosotros debemos de entender, hermanos, que necesitamos permitir que el Espíritu del Señor obre en cada una de nuestras vidas. Necesitamos permitir que el Espíritu del Señor comience a guiar, a transformar, a cambiar, a hacer la obra en cada uno de nosotros, para que podamos realmente vivir como a Dios le agrada cuando estamos fuera de la casa del Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, el verso 19. Efesios capítulo 5, el verso 19. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, el verso 19. Mire cómo nos manda el Señor que debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, las palabras que salen de nuestra boca día con día. Efesios capítulo 5, el verso 19. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice el Señor en su palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo debe ser nuestra actitud día a día? Pues una actitud positiva, una actitud buena, una actitud en la cual nosotros estamos hablando entre nosotros siempre de manera que estamos honrando, alabando y exaltando al Señor Jesucristo. ¿Cómo son sus conversaciones cuando está fuera de la casa del Señor? Sus conversaciones se basan más en chismes, murmuración, queja, frustración, crítica, malas palabras. ¿Cómo son sus conversaciones? Es interesante, amados hermanos, que entendamos que ya la palabra de Dios nos está hablando anticipadamente con este verso, que todo tipo de mala conversación, donde sea que provenga de nosotros o de a personas que estén a nuestro alrededor, tarde o temprano nos terminarán afectando a cada uno de nosotros. Es importante que nosotros entendamos que necesitamos permitir que el Espíritu del Señor haga una obra en cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, el verso 34. Evangelio de Mateo capítulo 12, el verso 34. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Mateo capítulo 12, el verso 34. Gloria a Dios. Mire que el Señor, hablando a un grupo de personas específicos en este momento, mire cómo el Señor les habla a ellos. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, pastor, ¿por qué se está enfatizando tanto en las palabras? Bueno, ya el Señor lo está diciendo, porque las palabras que están saliendo de nuestra boca, eso está de alguna manera definiendo lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Alguien está llamando a sus hijos, hijo de la tal, o mira fulano esto y acá allá.
es lo que hay en su corazón. Alguien está solamente perdiendo el tiempo, chismeando, criticando, murmurando, señalando, juzgando. Es lo que está ocurriendo dentro de su corazón. Y usted y yo tenemos que entender que el Señor ha venido para hacer en nosotros cambios en cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros está a la altura que el Señor espera que estemos. Todos nosotros necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, el verso 6. Colosenses capítulo 4, el verso 6. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 4, el verso 6. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Colosenses capítulo 4, el verso 6, dice el Señor en su palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Note, cada palabra que sale de nuestra boca debe ser con sal. Cada actitud que hay en nosotros debe ser la mejor actitud. ¿Cómo le respondemos a aquel con el cual estamos molestos? ¿Cómo? Cuando el esposo, la esposa, hay un malentendido, los hijos se portan mal, un malentendido en el trabajo, las cosas no están marchando como se debería, como creyéramos o creemos que deben suceder. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es la manera en cómo nosotros reaccionamos? Es interesante, amados hermanos, que usted y yo tenemos que entender que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros nuevas criaturas. El Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha transformado. El Señor quiere que cada día podamos ser mejor de lo que fuimos el día de ayer. ¿Cómo son sus conversaciones afuera de la iglesia? Bueno, pastor, pero yo no puedo hablar solo con hermanos cristianos. Ok, entiendo eso. Pero ¿cómo son las conversaciones que usted tiene con personas que no son cristianos? ¿Será que se pone a la par con ellos? ¿Será que se pone al mismo nivel de ellos? ¿Será que ellos comienzan con algo y luego lo llevan a otra cosa? Terminan hablando de un partido, comienzan hablando de un partido de fútbol y terminan hablando de sexo o de cualquier otra cosa. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque muchas veces creemos que el Señor solamente nos mira cuando estamos dentro de la casa del Señor. ¿Y cuánto tiempo pasamos en la casa del Señor? Es corto tiempo. 5 o 6 horas pasamos a la semana. El resto del tiempo pasamos en la casa, en el trabajo y haciendo todo tipo de cosas. Entonces tenemos que enfocarnos cómo estamos actuando cuando estamos fuera. Porque eso es importante, venir a la casa de Dios, pero mucho más importante es cómo estoy dirigiendo mi vida cuando estoy fuera de la casa del Señor. Porque imagínese, voy a usar una pequeña ilustración. Imagínese, voy a hablar de mi vida. Imagínese que yo, durante el tiempo que estoy en la casa de Dios, pues el pastor ora, ayuna, busca de Dios y esto y aquí. Ok, perfecto, gloria a Dios por eso. Pero cuando estoy fuera de la casa del Señor, allá, adiós título de pastor, adiós cristiano, adiós esto, allá. No, aquí nadie me mira, aquí yo puedo hacer lo que quiera, en el trabajo, puedo mirar las páginas que yo quiera y hacer lo que yo quiera. ¿A qué me está llevando todo eso, amados hermanos? ¿A qué me está conduciendo todo eso? Yo no puedo justificarme y decir, pero asisto a todos los servicios. Sí, pero aquí estoy de alguna manera fingiendo que estoy bien, pero allá afuera estoy sacando el verdadero René, la verdadera persona que está dentro de mí. Estoy dando a entender, hermano. Nosotros tenemos que entender que la persona que somos aquí dentro de la casa de Dios debe ser la misma persona que está afuera de la casa de Dios. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y también los domingos debe ser la misma persona. Menciono esto porque
casi siempre hay una gran confusión en la mayoría de personas que asisten a la iglesia. En la iglesia son cristianos, pero fuera de la iglesia no son cristianos. Ahora, ¿cómo es la manera como usted se conduce cuando está afuera? Ahora, quiero ir un poquito más allá. ¿Qué cosas usted está publicando en las redes sociales? ¿Qué cosas? Y perdone, no es que le ando hurgando su vida en las redes sociales. Bueno, de vez en cuando me doy una cruzadita, ¿verdad? Pero, ¿qué cosas usted está publicando en las redes sociales? Pastor, las redes sociales no tienen que ver nada. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Si hasta migración está revisando las redes sociales para cuando le quieren arreglar los papeles a alguien. Migración está acudiendo a las redes sociales para ver si la gente, cómo es la conducta de las personas, si tienen una buena conducta moral. Ahora, imagínese nosotros como pueblo de Dios, ¿qué cosas usted está publicando en las redes sociales? En la iglesia levantando las manos y alabando al Señor, y allá en las redes sociales publicando música mundana, presentando a sus hijos mundanos. En la iglesia lo viste como cristianos, pero afuera publicando fotos, videos de música mundana, o de vestimenta, o de cosas, proyectando cosas que ni siquiera son de un hijo de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser la misma persona. Amén. Tenemos que ser la misma persona. Tenemos que ser los mismos dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Porque si nosotros no ponemos atención, no reparamos en esto, nos estamos engañando a nosotros mismos. No a mí. La verdad que al final es irrelevante lo que usted pueda, si usted lo hace o no, fuera de la casa de Dios. Pero es interesante, amados hermanos, que nosotros comprendamos que no estamos engañando a nadie en esta tierra, sino que nosotros mismos nos estamos engañando. ¿Qué hace usted cuando está fuera de la casa de Dios? ¿Será que de vez en cuando se va a echarse sus paris? ¿Será que de vez en cuando va a echarse sus copitas? ¿Será que de vez en cuando va a echarse su bailadita? ¿A mover el esqueleto? ¿A hacer el torque? ¿A hacer al reggaetón? ¿A la bachata? ¿Será que de vez en cuando lo hace? Amén. Es interesante, hermanos, que nosotros entendamos que debemos de ser la misma persona. Porque si nosotros aquí somos una cosa y fuera de la casa de Dios somos otra, entonces no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Ahora, note lo que el Señor le dijo en Mateo capítulo 23, el verso 27. Mateo capítulo 23, el verso 27. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén, amén. Mateo capítulo 23, el verso 27. Ahora, no me malinterprete, yo no vengo acá a juzgar y a señalar a nadie, mi hermano. Vengo a traer el consejo de la palabra de Dios. Y antes de traer esta palabra, me la estoy aplicando a mi vida primeramente, para luego compartirla con cada uno de ustedes. Mateo capítulo 23, el verso 27, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, doble cara, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Quiénes eran los fariseos? Buenos eran los sacerdotes, aquellos que tenían la tarea, la responsabilidad de guiar y conducir al pueblo de Israel, de conducirlos por el buen camino. Y tristemente, hermanos, como la grande mayoría de personas, caemos muchas veces en el error de presentar nuestra apariencia. Nos preocupamos tanto por nuestra apariencia, que sea buena, que proyectemos cosas buenas, pero se nos olvida lo que hay dentro de
de nuestro corazón. Ahora, ¿qué pasaba con los fariseos? Pues ellos se proyectaban bien, como que eran ungidos de Dios, como que eran pueblo de Dios. Pero note lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera se miraban blancos, bonitos, atractivos, como personas que realmente eran temerosos de Dios, pero por dentro estaban sucios. Ahora, no me malinterprete, no es que vamos a andar mal vestidos, tampoco, no está hablando eso la palabra de Dios. Pero realmente lo que nosotros somos afuera debe coincidir con lo que tenemos adentro. Amén. Amén. Debe coincidir, hermanos. Debe coincidir. Ahora, por eso aquí a nadie obligamos en cuanto a su vestimenta ni nada. Traemos el consejo de la palabra de Dios y oramos para que sea el Señor que toque su mente y su corazón, para que quede plenamente convencido o convencida, y cuando el Señor toca, cambia, y ahora ese cambio se viene a reflejar en la parte de afuera. Pero lo va a hacer porque Dios ha cambiado, porque el Señor ha tocado, porque el Señor está haciendo esa obra. Muchas veces las personas erróneamente cambian su manera de hablar, su manera de vestirse, su manera de actuar por el pastor. Erróneamente, por el pastor. No, es que si no voy vestido de esta manera, el pastor me va a llamar la atención. Eso es un error. Nosotros vamos a cambiar o vamos a actuar, vamos a hablar, porque el Señor está cambiando y transformando nuestras vidas. Cuando nosotros lo hacemos así, plenamente convencidos, nada ni nadie nos va a decir nada, sino que el Señor, a través de su bendita palabra, está haciendo la obra en nosotros. Ahora, fíjese. En mi país me recuerdo cuando una temporada me tocaba visitar, y en algunas ocasiones tocábamos la puerta y ¿quién es? Y ya miraban por la ventana, es el hermano tal, ok. Y entonces en varias ocasiones las personas abrían rápido la puerta, pero en otras ocasiones lo hacían esperar hasta una hora ahí aún. Hermano, sí, permítame, ya voy ahorita. Y se escuchaba que allá adentro un desmolote, allá arreglando, moviendo, y esto y aquí, allá. Sí, ahorita, permítame, sí, ya. Entonces, cuando eso pasa, uno puede entender, a lo mejor aquí hay una gran diferencia. Aquí no está pasando lo mismo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Ahora, es interesante, amados hermanos, que nosotros debemos comprender que el Señor quiere que cada uno de nosotros le amemos con todo nuestro corazón, pero sobre todo que permitamos que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Si nosotros no le permitimos al Señor, entonces el Señor no va a obrar, el Señor no va a cambiar, el Señor no va a transformar, el Señor no va a hacer la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque voy a decir lo siguiente: el Señor tiene planes con cada uno de nosotros, hermano. Pocos amén, pero es la verdad. El Señor tiene planes con sus hijos. El Señor tiene planes hermosos con sus hijos, con sus hijas, pero va a depender de usted. Va a depender de usted. Si usted no quiere que sus hijos se involucren en las cosas de Dios, que vivan para Dios, entonces Dios no puede hacer la obra. Pero no se vaya a quejar cuando lleguen a la adolescencia y no estén buscando del Señor, que lo único que quieran son las cosas de esta tierra y no las cosas del Señor. No se vaya a quejar en ese entonces. Necesitamos entender, hermanos, que el Señor quiere hacer una obra preciosa para nosotros. Ahora, ¿cómo son sus conversaciones? En la Biblia encontramos en el capítulo 37 de Génesis y el capítulo 38 de Génesis, sobre todo en estos dos capítulos, encontramos la historia en la cual Dios comenzó a tratar con la vida de un joven llamado José. Y la Biblia dice que comenzó a tener sueños bonitos, sueños en los cuales él iba a estar
pues de alguna manera por encima, y su familia, sus hermanos iban a estar por debajo. Y él comenzó a hablar con sus hermanos, y sus hermanos, en vez de estar contentos, su papá en vez de estar contento, después que José les cuenta estos sueños, se pusieron enojados. Y empezaron entre ellos, oiga, la familia de José, ¿y cómo tú vas a estar encima de nosotros? ¿Cómo? Empezaron a tener malas conversaciones. Ahora, las malas conversaciones, llega un momento de que están así por encimita, pero llega un momento también que esas malas conversaciones comienzan a infiltrarse hasta lo profundo del corazón de las personas, y ahora lo lleva a hacer cosas extremas, como en el caso de los hermanos de José. Llegó un momento de que lo más seguro es que solamente estuvieron platicando, este José, ¿quién se cree? ¿Cómo él va a estar encima de nosotros? ¿Cómo nosotros le vamos a servir a él? Por mucho tiempo lo más seguro es que tuvo este tipo de mala conversación, pero llegó un momento en que esas conversaciones afectaron tanto su vida, que ahora a alguno de ellos se le ha de haber ocurrido y ha de haber dicho, matemos a José, desaparezcámoslo. Amén. Note, una mala conversación comenzó a corromper el pensamiento, el corazón, las buenas costumbres que había en estos hermanos de José, hasta que llega un momento que ahora ellos están diciendo, busquemos la manera de deshacernos de José. Busquemos la manera. Y si usted lee la historia en el capítulo 38, le animo a que la lea en casa, usted notará que llegó un momento que quisieron tirarlo en un pozo. Amén. Y como estaba vacío y no había nada ahí de agua, entonces lo sacaron de ahí y por último terminaron vendiéndolo. Ahora, note, amados hermanos, cuán interesante es las conversaciones que puedan haber en las personas, que muchas veces nosotros podemos decir, es que yo no creo que eso sea una mala conversación. A veces podemos creer que no es una mala conversación, pero a la larga, si nosotros continuamos allí en medio de ese ambiente, tarde o temprano terminaremos nosotros siendo afectados por ese tipo de plática, por ese tipo de palabras. Y es allí donde usted y yo tenemos que tener gran cuidado. Cómo el enemigo utiliza los medios de comunicación para afectar en todo sentido a la humanidad. Y entre ellos estamos usted y yo, que somos el pueblo de Dios. El enemigo utiliza los medios para poder destruir al creyente. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 2, el verso 12 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso 12 en adelante. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso 12 en adelante. Le pregunto yo, ¿qué tipo de conversación, padre, usted está teniendo con sus hijos? ¿Qué tipo? ¿Cómo es su accionar? ¿Cómo es la forma en que usted trata y se lleva con sus hijos? Primero de Samuel, capítulo 2, el verso 12 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes. Está hablando de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Ahora, si usted continúa leyendo, se dará cuenta que Elí, como sumo sacerdote, estaba al tanto de todo lo que hacían sus hijos. Pero ¿qué hacía Elí? Y allí caemos en el gran error que hemos caído todos los padres, me incluyo también. Que en nuestro pensamiento de que amamos tanto a nuestros hijos, que somos capaces de pasar por alto cosas que sabemos que no están bien. Ahora, note cómo comienza el capítulo 2, el verso 12, una vez más, vaya conmigo, de lo que está diciendo el Señor en su palabra. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Ahora, esta palabra impío es una palabra tremenda, hermanos, porque la palabra impío está diciendo que eran personas que, si bien es cierto, habían nacido en un hogar cristiano o en el hogar del sumo sacerdote Elí, pero ellos no temían a Dios. Ellos no respetaban a Dios ni las cosas que son de Dios. Si usted continúa leyendo, notará que ellos llevaban mujeres al santuario. Y ahí hacían, y sabe usted lo que pasaba. Entonces, entendamos que estos hombres eran impíos, jóvenes impíos, y no tenían conocimiento del Señor. Ahora, pregunto yo, ¿cómo es posible que estos jóvenes que habían nacido en un hogar cristiano no eran temerosos de Dios? No conocían al Señor. ¿Qué pasó con los padres? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Qué pasó con el papá? ¿Por qué estos muchachos llegaron a una edad en la cual estaban sirviendo dentro del santuario, pero no eran temerosos de Dios? Hacían lo que querían. ¿Qué pasó con los padres? ¿Será que los padres se percataron de que cuando sus hijos estaban actuando y haciendo mal, teniendo malas conversaciones, será que ellos fueron padres que censuraron? Es decir, que le dijeron, hijo, así no se hace. Eso no está bien. Eso no es correcto en la casa de Dios ni fuera de la casa de Dios. ¿Será que los padres estuvieron allí para corregir, para llamar la atención? Pues por lo que está diciendo la Biblia, nos damos cuenta que los padres como que se quedaron de brazos cruzados. No censuraron, no castigaron, no reprendieron cuando tenían que reprender. Y ojo, hermanos, a veces cometemos el error que creemos que la reprensión debe ser solamente de palabras. Pero escucha, hermano, usted y yo lo sabemos. A veces los seres humanos no queremos solo con palabras, hermanos. Lamentablemente, hermanos, a veces los seres humanos no queremos solo con palabras, y los niños no son la excepción. A veces los niños no solamente quieren con palabras, a veces no solamente quieren que les quite el juguete preferido o lo que a ellos les gusta tanto. A veces hay que actuar un poquito más duro, un poco más con carácter, un poco más con interés, porque ellos necesitan entender que hay cosas que no están bien. Ahora, note, amados hermanos, y estoy hablando esto porque nuestra vida fuera de la casa de Dios, nosotros tenemos que autoexaminarnos día con día para ver qué está pasando con nuestra vida y con la familia que Dios nos ha dado, cómo nosotros estamos caminando, porque de la manera como nosotros estemos caminando hasta este día, así va a ser nuestro futuro. Porque si yo no estoy tratando de esforzar, de animar, de motivar para que mi familia camine y busque de Dios, entonces mi futuro va a ser triste, va a ser lleno de maldad, lleno de tristeza. Ahora, usted y yo tenemos que permitir que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que permitir que el Señor nos bautice con su Santo Espíritu, que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros.
Porque en la medida que el Señor haga la obra en nosotros, nosotros vamos a poder ser mejores cada día. Ahora, hermanos, cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Cuidemos nuestro testimonio. Como digo, aquí adentro todos somos hermanos, todos somos cristianos, todos presentamos la mejor cara. Todos tratamos de hacer lo mejor y gloria a Dios por eso. Pero afuera es donde realmente está y se demuestra quiénes somos en verdad. Cuidado con lo que usted está publicando en las redes sociales. Yo sé que a lo mejor me va a bloquear, más de alguno me va a bloquear, como algunos yo sé que me han bloqueado. Pero no se tiene que esconder de mí. Usted tiene que estar pendiente de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está viendo, lo que Dios va a hacer, amados hermanos. Porque al final yo no soy el que califico o descalifico a alguien. Es el Señor Jesucristo, a través de su bendita palabra, el que Él dice, puedes entrar o te vas a quedar. Es el Señor el que califica a nuestra familia, nuestros hijos. No soy yo, amados hermanos. Yo no soy nadie. No soy quien. Es el Señor el que va a decir, puedes entrar. Ven, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero también es el Señor el que va a decir, no puedes entrar. Porque en la casa, en mi casa, fingías. En mi casa decías que eras creyente, pero fuera de mi casa actuabas, vivías, hablabas, mirabas, oías y hacías tantas cosas como una persona que no conoce al Señor. Ahora, hermano, tenemos que entender que nuestra vida depende de lo que nosotros somos. Nosotros necesitamos entender que el Señor quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, el verso 14 en adelante. Mateo capítulo 26, el verso 14 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Mateo capítulo 26, el verso 14 en adelante. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra, Mateo capítulo 26, el verso 14, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, ¿cómo se llamaba? Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Escuche, ¿con quién andaba Judas? Con Jesucristo. ¿Quién lo estaba instruyendo a Judas? El Señor Jesucristo. ¿Quién lo había enviado a predicar, a sanar y a reprender los demonios? El Señor Jesucristo. Es decir, Judas estaba cerca del autor y consumador de nuestra fe, pero al final, delante del Señor Jesucristo, era una cosa. Pero cuando el Señor Jesucristo tal vez se había adelantado, que a veces Él se adelantaba y les decía, los espero al otro lado de la ribera, váyanse ustedes. A lo mejor Judas se daba sus escapaditas y en una de esas fue cuando llegó. Porque, óigame, los sacerdotes no solamente le dijeron, mira, Judas, venga, te queremos pagar. No, me imagino que fue una conversación de varias ocasiones. Es decir, eso me da a entender que Judas se pegaba unas escapaditas muy a menudo para poder hablar con estos hombres, hasta que llegó un momento que esas malas conversaciones lo llevaron, lo incitaron a que finalmente él tomara esa decisión de traicionar al Señor Jesucristo. Y ahora él está dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener dinero. Ahora, menciono esto, amados hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos proyectos, metas, de manera individual. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que no debemos trabajar y luchar por aquello que queremos hacer, pero si para obtener una meta, para lograr algo que yo anhelo, tengo que pasar por alto lo que el Señor me ha dicho en su palabra, prefiero quedarme quieto respecto a dicha meta. Amén.
Porque si yo, por obtener algo que yo quiero alcanzar, pero tengo que pasar por alto la palabra del Señor, es decir, por quedar bien con el jefe, el trabajo, el amigo, la esposa, el fulano, el amigo, tengo que pasar por alto o hasta pisotear la palabra de Dios. Prefiero quedarme como estoy, amados hermanos. Note que el mundo continuamente está teniendo tanto tipo de conversaciones que están tratando de incitarnos para que nosotros abandonemos la fe del evangelio, la fe en el Señor Jesucristo, porque si nosotros permitimos eso, terminaremos pisoteando lo que el Señor Jesucristo ha hecho con cada uno de nosotros. Yo lo he dicho tantas veces, hermano. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, te voy a pagar hasta $35? Me ofrecieron una vez pagarme por hora con tal que fuera a trabajar en las noches, de 5 de la tarde a 12 de la noche. Imagínense, $35 cash. En efectivo, pues, es bastante dinero. Ahora, en las noches se paga muy bien. Ahora, note, pero la condición era no venir a la casa de Dios. No venir los lunes, no venir los viernes. Y cualquiera hubiera dicho, gracias Señor por esta bendición que me estás dando. Sí, lo que está llamando bendición está pasando por alto lo que Dios le quiere dar, lo que Dios tiene para su vida. Entonces, note cómo las malas conversaciones pueden poco a poco afectar nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las personas que hablamos, especialmente con aquellos que no son creyentes. Porque casi siempre esas conversaciones, no todos, pero muchas de estas conversaciones nos van a incitar a que nosotros abandonemos la fe del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 18, el verso 21. Proverbios capítulo 18, el verso 21. No me malinterprete, no estoy diciendo que no tenga amigos, conocidos, como usted los quiera llamar. No estoy diciendo eso. Solo digo, tenemos que ser cuidadosos con las palabras que estamos oyendo, con los ambientes. Imagínese usted, hermano, usted estaría en medio de un lugar donde se está bebiendo, se están bebiendo bebidas alcohólicas. En un lugar donde está el pachangón, ahí todo el mundo, y usted ahí sentadito, pero la patita está, la manita. ¿Qué hace un hijo de Dios ahí? Sí, Señor. Amén. No, es que me invitaron y para no hacer el desaire, que el fulano, el conocido, que el compadre, que la comadre, que mi familia, que es... Ok, pero ¿qué hace usted en un lugar así? Amén. El reggaetón allí moviendo. Y entonces, y la patita moviéndose, o en la mente, cantándole en la mente, así en la mente. Ay, qué bonito está este sonido, este ritmo. ¿Qué hace en un lugar? Hermanos, yo dejé de ir a un lugar que por años me cortaba el cabello, en ese lugar. Antes eran unos señores de Cuba, muy buenas personas, señores, muy respetuosos. No son creyentes, pero ellos ponían su música, pero suave. Aquello. Uno llegaba con qué murió el dueño de ese lugar y lo vendieron a otras personas y ahora hay puro joven ahí. Y desde que usted llega a ese lugar suena y retumba y retumba y retumba el reggaetón y la bachata y todo eso. Dejé de ir a ese lugar. ¿Por qué? No me sentía a gusto en ese lugar. No me sentía a gusto. Tal vez alguien dirá, no, eso es muy extremista. Sí, pero tarde o temprano eso afecta nuestra vida, afecta nuestro pensamiento, tarde o temprano. Proverbios capítulo 18, el verso 21, dice la palabra del Señor: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué utilizó el enemigo para poder congraciarse con Eva y finalmente lograr su cometido? La lengua. ¿Qué utilizó Dalila para poder conquistar finalmente a Sansón y que éste quedara reducido a nada? La lengua.
Y hay muchísimos ejemplos, amados hermanos. Ahora, ¿qué utiliza el mundo para interactuar con cada uno de nosotros? La lengua. ¿Cómo nosotros nos preocupamos por aprender el idioma de este país para poder interactuar y poder llevarnos, entendernos un poquito mejor? Ahora, debemos entender, amados hermanos, que las malas conversaciones, si no tenemos cuidado, nos van a ir empujando a que lo bueno que el Señor está haciendo en nosotros, poco a poco lo vayamos haciendo a un lado. Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que usted está haciendo en lo secreto? ¿De qué está hablando? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Cómo usted está actuando allí cuando nadie lo ve? Cuando se encierra en el baño con su telefonito. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que lo entretiene tanto que pasan horas y horas y horas? Y no es capaz de sacar tiempo para leer la Biblia, para orar, pero sí para pasar metido en Netflix, en el telefonito. Tenemos que entender, amados hermanos, que todo esto, si no tenemos cuidado, va a afectar todo lo bueno que el Señor está haciendo en nosotros. Todo lo bueno. Pero nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Porque al final, hermanos, Dios tiene una meta y un objetivo para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la meta? Que lleguemos al cielo. Que lleguemos a la patria celestial. Y para llegar allá, usted y yo vamos a tener que prestar mucha más atención al Señor. Vamos a tener que cuidarnos un poquito más, porque el enemigo, dice la palabra del Señor, hermanos, se viste como ángel de luz. El enemigo no le es dificultoso, no le molesta, no le cuesta disfrazarse como ángel de luz o presentarse como algo bueno. Usted y yo tenemos que verdaderamente entender, hermanos, que somos de Dios. Amén. Y si somos de Dios, vamos a tratar de esforzarnos. Aprovechemos el tiempo que pasamos en la casa de Dios. Aprovechemos este corto tiempo, porque esto es lo que nos va a dar la fuerza, la sabiduría, la habilidad, la capacidad para que cuando estemos allá afuera podamos enfrentarnos a todo eso. No digo que vamos a pasar todos los obstáculos. De vez en cuando se va a anteponer nuestra carnalidad y posiblemente le vamos a fallar al Señor, pero el Señor está para levantarnos, está para guiarnos, está para cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Vengamos a este altar y busquemos la presencia del Señor. Vamos a clamar, vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor. Venga a este altar y juntos busquemos la presencia del Señor. Allí donde usted está, doble sus rodillas por un instante y vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy, papá. Aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí estoy, mi Dios. Dígale al Señor. Dígale al Señor en esta hora: papito lindo, aquí estoy. Aquí estoy, mi Dios. Delante de ti, Padre. Dígale al Señor: aquí estoy. ¿Cuáles son sus conversaciones en su casa? Cuando no está el esposo, cuando no está la esposa, ¿cuáles son sus conversaciones? ¿Cuáles son las cosas que usted habla cuando está en el trabajo?